El narcisista no te ama. El narcisista se alimenta de ti. Esta es la verdad más brutal que Carl Jung reveló sobre este tipo de personalidad. Y es la razón por la cual tantas víctimas se sienten completamente vacías después de estas relaciones. No es una metáfora, no es una exageración. Es un mecanismo psicológico real que Jung documentó extensamente. Él lo llamó vampirismo psíquico, o más bien, drenaje emocional. Y hoy vas a entender exactamente cómo funciona. Vas a descubrir los 5 tipos de combustible emocional que los narcisistas extraen de sus víctimas. Vas a identificar cuál tipo has estado dando sin saberlo. Y vas a aprender cómo cortar ese suministro sin que el narcisista te destruya en el proceso. Si alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan agotado después de interactuar con ciertas personas, o por qué ciertas relaciones te dejan sintiéndote vacío, aunque no puedas explicar exactamente por qué, este video tiene la respuesta que has estado buscando, y te advierto desde ahora, una vez que veas esto, no podrás dejar de verlo. Empecemos por entender qué es exactamente el combustible narcisista. Carl Jung observó que ciertas personas carecen de una fuente interna estable de autoestima. No pueden generar su propio sentido de valor desde adentro. Entonces lo buscan afuera, constantemente, desesperadamente. Y cuando lo encuentran en alguien, se aferran a esa persona como un vampiro, se aferra a su fuente de sangre, así de fuerte. Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. El narcisista no busca un solo tipo de energía. Busca varios tipos diferentes, dependiendo de la situación y de lo que necesita en ese momento. Jung clasificó estos tipos basándose en sus observaciones clínicas. Y cuando los entiendas, finalmente comprenderás por qué el narcisista actúa de maneras tan contradictorias y confusas. Es la clave para entenderlos. El primer tipo de suministro es el más obvio, pero también el más adictivo para el narcisista. Es el reconocimiento. El narcisista necesita ser visto como especial, como único, como superior a los demás. Y tú eres la fuente de esa mirada de adoración. Cuando lo miras con ojos de admiración, cuando celebras sus logros, cuando le dices lo increíble que es, le estás dando exactamente lo que su psique vacía necesita para sentirse completa. Es como echarle gasolina al fuego, pero un fuego que nunca se apaga. Y Jung observó que este tipo de suministro crea una dinámica muy específica. El narcisista te seleccionó precisamente porque vio en ti la capacidad de admirar. Tal vez eres una persona naturalmente generosa con los cumplidos. Tal vez tiendes a ver lo mejor en los demás. Tal vez tienes una capacidad genuina de apreciar las cualidades de otras personas. Todas estas son cualidades hermosas, pero en manos de un narcisista se convierten en vulnerabilidades exploitables. Y aquí viene algo crucial. El narcisista nunca tiene suficiente reconocimiento. No importa cuánto le des, siempre querrá más. Jung lo llamaba el barril sin fondo. Lo que le das hoy no cuenta mañana. Tiene que ser renovado constantemente, y cada vez que fallas en proveerla, aunque sea por un momento, el narcisista lo registra como una traición personal. Así de dramático. El segundo tipo de suministro es más sutil, pero igualmente importante para el narcisista. Es el foco. No necesariamente atención positiva. Cualquier tipo de atención sirve. Jung descubrió algo perturbador sobre esto. Para el narcisista,
Ser el centro de atención negativa es preferible a no ser el centro de atención en absoluto. Esto explica comportamientos que parecen completamente irracionales. ¿Por qué el narcisista provoca peleas que no tienen sentido? ¿Por qué crea dramas de la nada? ¿Por qué sabotea momentos que deberían ser tranquilos? Porque en cada uno de esos momentos, toda tu atención está enfocada en él. No importa si esa atención es frustrada, preocupada o enojada. Lo que importa es que estás pensando en él, que estás reaccionando a él, que él es el centro de tu universo mental. Es como un imán para tu mente. Si alguna vez has notado que el narcisista parece casi satisfecho después de una pelea enorme, aunque supuestamente perdió, esto es porque obtuvo horas de tu atención absoluta, obtuvo reacciones emocionales intensas, obtuvo la confirmación de que importa lo suficiente como para alterarte profundamente. Para el narcisista, eso es una victoria, aunque parezca una locura. El tercer tipo de suministro es quizás el más devastador para la víctima. Es el dominio. El narcisista necesita sentir que tiene poder sobre ti, que puede influenciar tus decisiones, tus emociones, tus acciones. Cada vez que cambias tu comportamiento para evitar su enojo, cada vez que cancelas planes porque él no quiere que vayas, cada vez que modificas quién eres para complacerlo, le estás dando exactamente lo que necesita. Estás bailando al son de su música. Jung identificó este patrón como la confirmación de omnipotencia. El narcisista tiene una fantasía interna de ser todopoderoso, de tener control absoluto sobre su entorno. Y tú, al ceder a sus demandas, al modificarte según sus deseos, confirmas esa fantasía. Le dices con tus acciones que él tiene el poder de moldear la realidad a su voluntad. Eres como su marioneta y esta es la trampa. Cuanto más dominio le das, más dominio necesita. Lo que empezó como pequeñas concesiones se convierte gradualmente en control total sobre tu vida. Y cada concesión que haces le enseña que puede pedir más, que puede exigir más, que tú no tienes límites que él no pueda cruzar. Es una pendiente resbaladiza. El cuarto tipo de suministro es algo que muchas víctimas no reconocen, porque parece ser lo opuesto de lo que un narcisista querría. Es el desahogo emocional, tu enojo, tu frustración, tu llanto, tu confusión, tu desesperación. Todo esto alimenta al narcisista de una manera muy específica. Jung lo explicó así. El narcisista tiene una conexión muy débil con sus propias emociones. Vive en un estado de vacío emocional crónico. Pero cuando puede provocar emociones intensas en otros, experimenta esas emociones de manera vicaria. Tu llanto le hace sentir poderoso. Tu enojo le hace sentir importante. Y tu confusión le hace sentir superior. Se alimenta de tu sufrimiento. Es por esto que el narcisista parece tan tranquilo cuando tú estás completamente alterado. No es que no le importe, es que está alimentándose de tu caos emocional. Está absorbiendo la energía que tú estás liberando. Mientras más intensas son tus emociones, más satisfecho está el narcisista, aunque externamente parezca indiferente o incluso aburrido. Es un parásito emocional. El quinto tipo de suministro es el más oculto y el más difícil de detectar. Es el refuerzo de su historia. El narcisista tiene una historia sobre sí mismo y sobre el mundo que necesita que otros confirmen. Y tu rol es ser testigo de esa historia, asentir a esa historia, participar en esa historia. Cuando el narcisista dice que todos lo envidian,
Necesita que tú asientas. Cuando dice que fue víctima de alguien, necesita que tú lo consueles. Cuando reescribe la historia de un evento que ambos presenciaron, necesita que tú aceptes su versión. Tú no eres solo una audiencia. Eres un participante activo en la construcción de su realidad alternativa. Eres el guionista de su película mental. Jung a esto le llamaba la colonización de la realidad compartida. El narcisista no puede sostener su historia solo. Necesita cómplices, aunque no lo sepan, que la validen. Y cada vez que aceptas su versión de los hechos, aunque vaya en contra de lo que realmente pasó, le estás dando ese combustible narcisista. Ahora que conoces los 5 tipos, necesitas entender algo aún más importante. ¿Por qué el narcisista te eligió a ti, de entre todas las personas? ¿Por qué decidió que tú serías su fuente de combustible? Carl Jung fue muy claro con esto. Los narcisistas tienen un radar, casi sobrenatural, para detectar a gente que les puede dar lo que necesitan. No te eligieron al azar. Te eligieron porque vieron en ti cualidades especiales que te hacen el proveedor ideal de ese combustible. Si eres una persona empática por naturaleza, el narcisista vio eso. Tu capacidad para sentir lo que otros sienten. Significa que vas a reaccionar emocionalmente a sus provocaciones. Significa que te preocupará su bienestar. Significa que intentarás ayudarlo, aunque te esté llevando al barranco, si eres de las que ven lo mejor de la gente. El narcisista vio eso. Tu optimismo significa que le darás 1000 oportunidades para cambiar. Significa que vas a minimizar las señales de alerta. Significa que vas a seguir creyendo en él, incluso cuando las pruebas te deberían haber dicho lo contrario. Si tienes heridas de rechazo o abandono desde la infancia, el narcisista vio eso. Tu miedo a quedarte sola significa que vas a aguantar cosas inaceptables, con tal de no perder la relación. Significa que tu límite de lo que está bien o mal es mucho más alto que el de alguien que no tiene esas heridas. Y ojo, nada de esto es tu culpa. Quiero que eso quede absolutamente claro. Las cualidades que te hacen vulnerable a los narcisistas son las mismas que te hacen una persona valiosa. Tu empatía, tu generosidad, tu capacidad de perdonar, tu esperanza en la gente, no son debilidades, son fortalezas, que alguien sin escrúpulos aprovechó. Pero ahora, la parte que importa, ¿cómo le cortas el combustible narcisista sin que te haga pedazos en el camino? Porque si dejas de darle lo que necesita, habrá consecuencias. El narcisista no va a aceptar perder su fuente de energía sin pelear. Jung documentó lo que llamaba la furia narcisista ante la falta de atención. Cuando un narcisista siente que se le está acabando el combustible, puede reaccionar de manera extrema, puede volverse más agresivo, puede desaparecer por completo para castigarte, puede empezar a manipularte de formas peligrosas, lo que sea, para recuperar el flujo de combustible. Así que la estrategia no es cortar el suministro de golpe, es reducirlo poco a poco, mientras construyes tus propias defensas. Jung a esto lo llamaba el destete estratégico, y funciona así. Para el primer tipo de combustible, el reconocimiento, vas a empezar a reducir los cumplidos exagerados. No vas a dejar de ser amable, pero vas a dejar de ser una fan enloquecida. Cuando el narcisista haga algo, vas a reconocerlo de forma neutral, en lugar de hacerle una fiesta. Este cambio pequeño lo va a notar.
pero no será suficiente para hacerlo explotar. Para el segundo tipo, el foco, vas a empezar a estar menos disponible. No vas a desaparecer del mapa, pero vas a tener otras cosas que hacer, otros compromisos, más gente en tu vida. El narcisista va a notar que ya no eres ese pozo sin fondo de atención, pero no podrá acusarte de nada en concreto. Para el tercer tipo, el dominio, vas a empezar a tomar decisiones pequeñas, sin consultarle. Vas a empezar a tener tus propias opiniones, que no cambias solo porque él no está de acuerdo. Vas a empezar a recuperar terreno, poco a poco, centímetro a centímetro. Para el cuarto tipo, el desahogo emocional, vas a practicar lo que Jung llamaba la respuesta gris. Cuando el narcisista te provoque, vas a responder de forma neutral, sin mostrar ninguna emoción, sin el drama que busca. Vas a decir cosas como, entiendo lo que dices, o es una forma interesante de verlo, y nada más. El narcisista va a sentir que ya no puede hacerte reaccionar, y eso lo va a desconcertar. Para el quinto tipo, el refuerzo de su historia. Vas a empezar a mantener tu propia versión de la realidad. No vas a confrontarlo directamente, pero tampoco vas a decir que sí a cosas que sabes que no son verdad. Vas a decir cosas como, yo me acuerdo diferente, o yo viví las cosas de otra forma, sin discutir, solo dejando claro que tu realidad existe, independientemente de la suya. Ojo, hay algo fundamental que necesitas entender. El narcisista va a notar que algo cambió y va a intentar todo para que vuelvas a ser como antes. Puede que, de repente, se ponga más amable, más atento, más como la persona de la que te enamoraste al principio. Los expertos a esto le llaman hoovering, como la aspiradora que intenta succionarte de vuelta. Jung nos avisó de esto, lo llamó el último intento de recuperación. El narcisista va a usar todo lo que tenga a mano para que vuelvas a ser su fuente de combustible. Y será tentador, porque verás pequeños destellos de la persona que creías que era. Pensarás que a lo mejor por fin entendió, que a lo mejor por fin cambió. Pero no cambió. Está siendo estratégico. Te está dando un poquito para poder tomar mucho después. Y si cedes, si vuelves a darle combustible como antes, el ciclo vuelve a empezar. Solo que, esta vez, el narcisista sabe que tiene que esforzarse más para tenerte bajo control. Ahora, quiero contarte qué pasa cuando el destete funciona. Cuando el narcisista se da cuenta de que ya no eres la fuente segura de combustible que eras antes. Jung habló de 3 posibles resultados. El primero es que el narcisista busque un nuevo suministro y poco a poco te descarte. Esto puede sonar muy feo, y lo es, pero también es la salida más limpia. El narcisista encuentra a alguien más que le dé lo que tú ya no estás dispuesta a dar, y te deja en paz. Quedas libre, aunque con heridas. El segundo es que el narcisista se ponga peor que nunca. Saca todas sus armas, amenazas, chantajes. Se hace la víctima. Empieza a meter a más gente en el conflicto. Todo para romper tus defensas y que vuelvas a ser como antes. Esta etapa puede ser muy dura, pero si mantienes tus límites, el narcisista se cansa y pasa al primer resultado. El tercero es el más raro, pero también el más peligroso. Es cuando el narcisista decide que, si no puede tenerte para él, nadie más te tendrá. Esto puede incluir inventar chismes,
sabotear tu trabajo o, en casos extremos, amenazarte directamente. Si sientes que estás en esta situación, tienes que buscar ayuda profesional, urgente. Ahora viene la parte del video que puede ser la más importante. Si estás en medio de este proceso justo ahora, reconociste los 5 tipos de combustible narcisista. ¿Viste exactamente cuál has estado dando? Si empezaste a entender por qué te sientes tan vacío después de interactuar con esta persona, entonces necesitas escuchar esto. Este tipo de contenido existe porque el conocimiento es la primera forma de protección. Cada persona que entiende cómo funciona el combustible narcisista es una persona más difícil de explotar. Y crear este contenido requiere investigación, tiempo y la disposición de hablar verdades que muchos prefieren ignorar. Verdades como puños. El super thanks que ves ahí abajo es tu manera de decir, este conocimiento me sirvió. Es tu manera de invertir en que más personas tengan acceso a esta información. Es tu participación activa en un movimiento de protección colectiva contra el drenaje emocional. Como poner tu granito de arena. Ahora déjame darte las últimas herramientas que necesitas, porque cortar el suministro es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es reconstruirte a ti mismo después de haber sido drenado por tanto tiempo. Como revivir después de una sequía. Lo primero que necesitas entender es que el vacío que sientes es real, no es imaginación tuya. Cuando has estado proveyendo combustible a un narcisista por meses o años, has estado dando energía vital sin recibir nada a cambio. Tu reserva emocional está genuinamente agotada, como un pozo seco en pleno verano, y toma tiempo llenarla de nuevo. Carl Jung, ese maestro de la psique, recomendaba lo que él llamaba la inversión de flujo. En lugar de dar energía hacia afuera, empiezas a dirigirla hacia adentro. Esto significa priorizarte a ti mismo de maneras que probablemente dejaste de hacer hace mucho tiempo. Significa hacer cosas que genuinamente te gustan, no cosas que hacías para complacer al narcisista. Basta de ser el payaso del circo. Significa reconectar con partes de ti mismo que abandonaste para caber en el molde que el narcisista requería. Recupera tu esencia, caramba. Lo segundo es reconstruir tus otras relaciones. El narcisista probablemente aisló o debilitó tus conexiones con familia y amigos. Esas conexiones son tu red de seguridad. Son tus salvavidas, son fuentes de energía saludable que pueden ayudarte a recuperarte. Pero tienes que hacer el trabajo de reconstruirlas activamente, como sembrar un huerto después de un huracán. Lo tercero es aprender a reconocer tus propias necesidades y satisfacerlas tú mismo. Cuando has estado enfocado en las necesidades del narcisista por tanto tiempo, a menudo olvidas que tú también tienes necesidades. Que tú también eres importante, que tú también mereces foco, cuidado y priorización. Aprender a darte eso a ti mismo es parte esencial de la recuperación. Ámate a ti mismo primero, mi gente. Lo cuarto es procesar el duelo, porque no solo estás perdiendo una relación, estás perdiendo la ilusión de quién creías que esa persona era. Estás perdiendo la esperanza de lo que esa relación podría haber sido. Estás perdiendo años de tu vida que invertiste en algo que nunca fue real. Ese duelo es legítimo y necesita ser sentido completamente. Llora lo que tengas que llorar, mijo. Carl Jung fue muy claro sobre la importancia de este duelo. Dijo que intentar saltarse el dolor solo lo pospone y lo agranda, que la única salida es atravesarlo, que las lágrimas que lloras por lo que perdiste son parte del proceso de reclamar lo que eres. Cada lágrima es un paso adelante, y finalmente
Necesitas entender que la vulnerabilidad que te hizo blanco de un narcisista no desaparece automáticamente. Las cualidades que te hacen empático, generoso, esperanzado, siguen ahí, y eso es bueno, porque esas cualidades son hermosas, son tu superpoder, pero necesitas aprender a protegerlas. Necesitas aprender a darlas solo a personas que las merecen y las reciprocan. No tires margaritas a los cerdos, mi hermano. Pero antes de terminar, hay algo más que Carl Jung descubrió sobre el combustible narcisista que cambiará cómo ves todo esto. Es la razón por la cual algunas personas son blancos recurrentes de narcisistas, mientras que otras parecen ser inmunes. Es la clave del misterio. Carl Jung observó que existe un tipo específico de persona que atrae a los narcisistas una y otra vez. No porque haya algo malo en esa persona, sino porque tiene una configuración psicológica particular que los narcisistas pueden detectar inmediatamente. Como un radar para el combustible. La llamó la persona con exceso de combustible disponible. Es alguien que tiene más energía emocional de la que necesita para sí mismo, y naturalmente la dirige hacia otros. Es el cuidador nato, el sanador compulsivo, el que siempre está disponible para ayudar, el que pone las necesidades de otros antes que las suyas propias. Es el alma de la fiesta, el que siempre da sin esperar nada a cambio. Esta persona no está enferma. De hecho, esta configuración puede ser extremadamente positiva cuando se dirige hacia personas que la reciprocan. Es un ángel, pero cuando un narcisista detecta este exceso de combustible disponible, ve una oportunidad de alimentación ilimitada. Ve el banquete servido. Carl Jung fue muy específico sobre cómo identificar si eres este tipo de persona. Pregúntate lo siguiente. Cuando alguien te cuenta un problema, ¿sientes inmediatamente el impulso de resolverlo? Cuando alguien está sufriendo, ¿sientes su dolor casi físicamente en tu cuerpo? Cuando alguien te necesita, ¿dejas de lado tus propias necesidades automáticamente? Si la respuesta es sí a todas estas preguntas, eres un blanco ideal para narcisistas. Eres como miel para las moscas. Pero aquí viene la parte esperanzadora. Esta misma configuración que te hace vulnerable también te hace extraordinariamente capaz de sanar y de ayudar a otros cuando esa energía se dirige correctamente. Es tu yin y tu yang. No tienes que cambiar quién eres fundamentalmente. Solo tienes que aprender a ser selectivo sobre quién recibe tu energía. Aprende a decir no, mijo. Carl Jung proponía un ejercicio que él llamaba el inventario de reciprocidad. Consiste en hacer una lista de todas las personas importantes en tu vida y evaluar honestamente cuánta energía das versus cuánta recibes de cada una. No tiene que ser exactamente igual, pero debería haber algún tipo de equilibrio. Un toma y daca, pues. Las relaciones donde das constantemente sin recibir nada son las que necesitan ser examinadas más de cerca. Ahí está la trampa. Otra señal de que estás con un narcisista es lo que Carl Jung llamaba el agotamiento inexplicable. Es ese cansancio profundo que no tiene causa física aparente. Dormiste suficiente, comiste bien, no hiciste ejercicio excesivo, pero te sientes completamente drenado. Este tipo de agotamiento es característico de estar proveyendo combustible a alguien que no te devuelve nada. Estás dando sangre, literalmente. Carl Jung también notó un patrón interesante sobre cómo los narcisistas seleccionan a sus fuentes de combustible. Tienden a elegir personas que están atravesando momentos de vulnerabilidad, una pérdida reciente,
un cambio de vida importante, una crisis de identidad. En esos momentos, las defensas naturales están debilitadas y el narcisista puede establecer la dinámica de suministro más fácilmente. Es como un depredador oliendo la sangre. Si miras hacia atrás, a cuando conociste al narcisista en tu vida, probablemente puedas identificar que estabas pasando por algún tipo de transición o dificultad. No es coincidencia que apareció exactamente en ese momento. Es selección depredadora. Es el lobo disfrazado de abuelita. Ahora quiero hablarte sobre algo que Carl Jung consideró crucial para la recuperación. Es la reconstrucción de la economía emocional personal. Es volver a llenar tu alcancía emocional. Cuando has estado proveyendo combustible narcisista a un narcisista, tu economía interna está en déficit. Has estado gastando más de lo que ingresa. Y como cualquier economía en déficit, eventualmente colapsa. La recuperación requiere reequilibrar esa economía. Esto significa reducir drásticamente lo que sale, al menos temporalmente. Significa aumentar lo que entra. Significa aprender a generar tu propia energía emocional desde adentro, en lugar de depender de fuentes externas. Imagínate, es como volver a llenar tu propia cantimplora en el desierto. En lugar de rogar por agua a un espejismo, Carl Jung sugería varias prácticas para esto. La escritura reflexiva, donde examinas tus propios pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, como si fueras un arqueólogo de tu propia alma. La soledad intencional, donde pasas tiempo a solas sin buscar distracción o compañía, como esos momentos de silencio en la plaza del pueblo, donde escuchas el murmullo de tu propio corazón, el contacto con la naturaleza, que Carl Jung consideraba una fuente de renovación psíquica, como una caminata por el bosque después de la lluvia, el trabajo creativo. Cualquier actividad donde produces algo que no existía antes, como cuando haces tortillas a mano y transformas el maíz en algo nutritivo y bello. Todas estas prácticas tienen algo en común. Dirigen la energía hacia adentro en lugar de hacia afuera. Reconstruyen reservas que fueron agotadas. Restauran un equilibrio que fue destruido por la relación con el narcisista. Es como volver a sembrar tu milpa, después de una sequía. Finalmente, quiero dejarte con algo que Carl Jung escribió hacia el final de su carrera. Dijo que las personas que han sido víctimas de narcisistas, una vez que se recuperan, a menudo desarrollan una capacidad extraordinaria para detectar la manipulación en otros. Es como si la experiencia dolorosa les hubiera dado un sexto sentido, para ver a través de las máscaras que otros usan. Es como un chamán que puede ver el aura de las personas. Esto no hace que valga la pena el sufrimiento. Nada justifica el abuso. Nunca. Pero significa que algo valioso puede emerger de la oscuridad. Que la experiencia puede transformarse en sabiduría, en experiencia, que puedes usar lo que aprendiste para protegerte a ti mismo y ayudar a proteger a otros. Es como haber sobrevivido a una tormenta. Y ahora puedes ayudar a otros a construir refugios más fuertes. Esa es la última transformación del combustible narcisista. En lugar de ser el alimento de un narcisista, te conviertes en un protector de aquellos que todavía no saben lo que tú ahora sabes. Tu experiencia se convierte en un escudo para otros. Y eso, aunque no borra el dolor, le da significado. Le da propósito. Si este video te ayudó a ver algo que no podías ver antes, quiero que hagas algo ahora mismo. Comenta cuál de los 5 tipos de combustible reconociste que has estado dando. Solo el número, del 1 al 5.
Y cuando veas los comentarios de otros que están pasando por lo mismo, vas a saber que no estás solo en esto. Somos una comunidad, y si conoces a alguien que parece estar completamente drenado por una relación, pero no puede explicar por qué, compártele este video, porque a veces el primer paso para escapar del drenaje emocional es simplemente tener un nombre para lo que está pasando. Es como ponerle nombre al fantasma para que deje de asustar. Nos vemos en el próximo video, donde voy a revelarte otro patrón que Carl Jung identificó y que cambiará cómo te proteges de las personas que buscan alimentarse de ti. Hasta entonces, recuerda que tu energía es valiosa. Asegúrate de darla solo a quien la merece. No dejes que te roben el mandado.